Bien, a ver si podemos aprovechar este último bloque del programa. ¿Qué les parece a ustedes que hizo el cambio tan importante y significativo en nuestras latitudes, que de 500 personas que acompañaban las tradicionales marchas del 8M pasaran a ser multitudinarias? Porque uno ubica ciertos hechos a través de la historia. Lo revolucionario que fue para la mujer la década de los 60 con la pastilla anticonceptiva. Después, bueno, cómo baja y se reduce la condena social a lo que es el divorcio. Pero, ¿qué pasó en este tiempo? Que de 500 marcharan miles. ¿Cómo lo explican? ¿Qué? ¿Volvemos en septiembre? La caída del muro de Berlín, no, Pascal, y por favor. No. Yo, por supuesto que deben haber muchas explicaciones y seguramente ninguna va a ser simple, pero... Ni única. Ni única, pero yo creo, y es interesante la pregunta, y yo me aventuraría a decir, a contestar la pregunta, que lo que ha generado el carácter masivo de estos movimientos es la visibilización o quizás el incremento de la violencia contra la mujer, de la violencia machista, el asesinato de mujeres. Bien. Si tú me dijeras una única causa que hizo explotar el movimiento, yo te diría que va por ahí. Bien, ¿coincidís? Sí, coincido bastante porque yo creo que le pido prestado un concepto al marxismo, y es cuando el cambio cualitativo, cuando el cambio cuantitativo adquiere una dimensión tal que se transforma en cualitativo. Y a mí me parece que eso es lo que está ocurriendo. ¿Vero? Coincido con lo que dice Pascal, pero me parece que en realidad lo que ayudó fue que muchas mujeres comenzaron a trabajar sobre la violencia. Muchas organizaciones comenzaron de a poquito a hacernos ver que eso que siempre existió era realmente un problema, y un problema de violencia de género. Dejamos atrás nosotros los comunicadores el famoso crimen pasional, que justificaba de algún modo aquel arrebato de un momento, para entender que lo que había allí era el resultado de un proceso social bastante más complicado. Empezamos a mirar el tema como política de género, y en eso yo creo que tienen mucho que ver las organizaciones sociales a las que tanto les criticamos algunas cosas, que es, bueno, mirémonos a nosotros, ¿qué está pasando en nuestras casas? ¿Es un problema de nuestras casas? No, resulta que es un problema que es de toda una sociedad y que además comienza desde el vamos, comienza desde la educación, desde que somos niños y niñas, porque de algún modo lo que estamos haciendo es reproducir algo, y ese algo ha dado muy malos resultados para una parte, que es la parte sobre todo de las mujeres a quienes se las mata, pero también para la parte de los hombres, que es quienes, bueno, terminan muchas veces hasta suicidándose. No es bueno para nadie lo que nos estaba sucediendo y lo que lamentablemente todavía nos está sucediendo. ¿Alfredo? Yo creo que la violencia doméstica fue la mecha de la explosión, pero la bomba viene por otro lado, es decir, vamos a entendernos. La mujer se ha empoderado porque ha empezado a trabajar y empezó a tener libertad económica, cosa que en los tiempos de nuestros padres no existía. Empezó a estudiar como nunca antes. Hoy la matrícula universitaria es mayoritariamente femenina. Empieza a tener, entonces, en la medida que empieza a tener independencia económica, mayor acceso a la educación, etcétera, ya es muy difícil que el macho, entre comillas, le pase por arriba y la doblegue. Y entonces, lo que antes se aceptaba como natural, que era la violencia doméstica, ya estas mujeres, por suerte, no lo aceptan. Entonces, ese es un detonante, pero el proceso viene de muchos años atrás y me parece que se va acumulando. Es como el cambio cultural, es lento pero seguro. ¿Y cómo auguran el futuro inmediato de estos movimientos? Cada vez más grandes. Yo creo que va a ser cada vez más grande, más diverso, y con contradicciones, por supuesto, que hay contradicciones. Van a tener... ¿Lo va a levantar y lo va a concretar, pulir el Parlamento? ¿El qué? ¿El Parlamento? Yo creo que parte de la sí, los políticos, los que hacen leyes, los que después definen. Es que lo van a hacer, ya lo están teniendo en cuenta y lo van a tener en cuenta, porque se va cada vez es más difícil de ignorar un movimiento de estas características, ¿no? Y es justo aparte. Entonces, ¿Pero? Yo de futuro lejano, ¿sabés qué? Creo que los veo innecesarios, porque estoy viendo en las nuevas generaciones un montón de cosas que nosotros debatimos acá que ya están laudadas. Creo que las nuevas generaciones están viniendo no mágicamente, sino por todo este trabajo que se está haciendo también desde la educación, si bien todavía falta, se plantean cosas, nosotros nos planteamos cosas que ellos ya no se plantean. Por ejemplo, bueno, en lo inmediato el rol del padre y de la madre en la casa.
bueno, levantate y anda a buscarlo vos, que también podés hacer determinadas cosas. Me parece que eso ya está empezando a cambiar. Así que yo creo que de futuro estos movimientos ya no van a ser necesarios, van a pelear por otras cosas, no por algo tan simple como es la igualdad de oportunidades y de derechos. Bien. Sí, yo creo que cerrando, yo comparto esa visión. La prueba está en que la historia nos demuestra que es así. Cuando empezaron los movimientos, los llamados movimientos sufragistas, sí, que hoy nos parece absurdo que la mujer... Era por el voto, claro, o sea, hoy nos parece una cosa totalmente lógica y natural que las mujeres voten. En su momento no tenían el voto habilitado, no estaban habilitadas para votar. Hubo movimientos en muchas sociedades, se asemeja bastante este movimiento, el carácter internacional del movimiento se asemeja bastante al otro del principio del siglo XX. Bueno, una vez que se conquistó ese derecho, obviamente la causa desapareció. Y yo creo que un fenómeno similar al que señala Verónica, que se está produciendo con las nuevas generaciones, que yo comparto el análisis, creo que no se agota solamente en la mirada distinta al fenómeno feminista. Por ejemplo, yo quisiera señalar también el abordaje diferente que tienen las nuevas generaciones con el tema del medio ambiente. Un tema que para nosotros, que ya tenemos unos años, fuimos adquiriendo con el paso del tiempo conciencia, hoy es algo natural en los niños, yo que sé, hasta de tener cuidado de no tirar un papel en la calle, de levantarlo y tirarlo a la basura. Y eso, por supuesto, como una demostración, el tema del plástico y demás, yo creo que hay una mirada diferente de las nuevas generaciones y yo creo que tiene un concepto mucho más humanista, realmente de respeto al medio ambiente y de igualdad entre las personas. Muy bien. Ale, ¿quieres agregar algo más? Yo soy optimista con todo este proceso que estamos viviendo, porque además, si trazo una línea histórica, siento que con altibajos los seres humanos vivimos cada vez mejor y hay cada vez menos injusticias, lo que no significa que no haya razones para seguir mejorando. Gracias, como siempre, desde sus casas por acompañarnos, que tengan un buen comienzo de semana y le pasamos la posta a tarde o temprano. ¿Cómo están, chicas, hoy? ¿Cómo están?